Hola, hola, yo soy el psicólogo Chris Y yo, la psicóloga Aurora. y esto es Tu Tu escape. Escape. Pues bienvenidos a todos a este nuevo episodio. Quisiera comenzar ahora con una pregunta para poder ir desarrollando este nuevo episodio. ¿Cuánto tiempo pasamos realmente en las pantallas y buscamos inconscientemente cada vez que abrimos una aplicación? Pues bienvenida a toda nuestra comunidad, a este número 15 del 15, episodio, ya bien rápido, ¿verdad? exactamente. 15. Pues en primer lugar nos gustaría darle gracias a toda nuestra comunidad que nos sigue, ¿no? Que nos regala ahí un dedito arriba y que nos van pidiendo ciertos temas, ¿no? Para Sí, poder desarrollarlo. Y bueno, hoy queremos compartirles un tema, yo creo que muy ad hoc, ¿no? Como sí, muy actualizado en este tiempo, que se llama Enredados Sociales. sociales, exactamente. Bueno, vamos a hablar de redes sociales, ¿no? Pero quisimos titular este episodio como Enredados Sociales. Entonces, pues muy ad hoc a que pues nosotros ya llevamos en un episodio 15 también en esto que es haciendo un podcast, en esto que es tratando de difundir temas de salud Ujú. mental, ¿no? Acercar a la comunidad hacia temas de la psicología clínica, de la terapia. Hemos hablado de muchos temas, ¿no? Como que nuestro objetivo siempre ha sido la parte psicoeducativa, ¿no? Pero pues también un poco problematizar ciertas situaciones y yo creo que uno es pues las redes sociales, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos que es una red social, ¿no? Es una plataforma Ujú. digital que permite a personas y organizaciones conectarse y comunicarse eh, y compartir contenido en Internet, ¿no? Estas características principales que tienen estas redes sociales es que permiten la interacción, puedes crear perfiles y puede ser una conexión global, ¿no? Y sirven para comunicar, entretener y visibilizar incluso negocios, ¿no? También Ujú. como cuestiones como de marketing. Sí, o sea, cuando hablamos de redes sociales, obviamente ya con estas nuevas generaciones, ¿no? Porque, bueno, en el momento que estuve desarrollando Sí, toda mi información, pues bueno, mi cabeza voló cuando yo era una adolescente, ¿no? Y pues no había toda esta parte de las redes, o tal vez lo había, pero todavía no estaba como en esa explosión, ese sí, boom, en ese boom. ¿no? Porque incluso, bueno, buscando un poquito la historia, ¿no? Desde cuándo empezó a llegar la red social aquí a México, nos habla que en el 2004 y 2005 empezamos con el MySpace, no sé si te Sí, el acuerdas, ¿no? MySpace, O el claro. Hi-Fi, ¿no? O sea, yo estaba haciendo memoria de cuando ocupaba yo esas redes Bueno, es que sociales. ahora ya incluso, ¿no? ¿Cómo saber en qué brecha generacional estás? Si tienes Hotmail o Gmail. Ah, sí, pero ese de Hotmail ya de plano es para los que, ya estamos un poquito Sí, más justo está en avanzados, esa ¿no? brecha generacional, Ujú, ¿no? ujú, Donde podemos exacto. ver esa Y marcado. fíjate, o sea, hablábamos que entre 2004 y 2005 hablábamos de la banda ancha y del café internet, ¿no? Sí, O sea, sí no nos era tocó. como que así con los celulares como ahora todo el mundo traía Sí, el internet, smartphone ¿no? no, no, era ir al cibercafé y pagar cierto tiempo de internet. O la banda ancha ahí de que se escuchaba Sí, como este el ruido teléfono, característico, ¿no? sí Sí. fuimos de esa generación que justamente algunos le llaman migrantes digitales, Ujú. pero que haciendo un poquito este análisis, pues sí somos nativos digitales en el sentido de que sí estuvimos en el boom cuando éramos adolescentes, Sí, ya jóvenes. estábamos dentro de, porque incluso en el 2007 y 2009 aparece la red social que es Facebook y el WhatsApp, ¿no? Entonces, ya vemos que, bueno, de las redes más viejas que todavía se Existen, utilizan, pues es el Facebook, ¿no? O sea, sí me llamó mucho la atención. Para el 2010, ya más adelante viene lo que es Twitter, que ahora es el X, YouTube y el Instagram. Pero el más moderno, 2016, es el TikTok, ¿no? Y creo que es uno de los más utilizados. y justamente pues ahí queríamos un poquito hacer énfasis, ¿no? En los efectos psicológicos que tienen las redes sociales. Sí, creo que es muy importante, pues poder como comentar que no estamos ni en pro ni en contra, ¿no? Como psicólogos clínicos, más bien es un tema que hay que atender, que hay que ver tanto los efectos positivos, Ujú. qué implicaciones psicológicas tienen las redes sociales de forma positiva, pero también de forma negativa. Y pues ahí vamos a como problematizar muchas cosas, pero sí entendiendo un poco que ya hay dos brechas incluso o dos generaciones que chocan los nativos digitales, ¿no? Que nacieron con la tecnología,
nacieron con el internet, de los smartphones, las computadoras, como con esa normalización de las Que ya aplicaciones. hablamos que de los 80s para Sí, acá, sí, que ajá, son nativos. exactamente. Y los migrantes digitales, ¿no? Que son de antes de los Sí. ochentas, pues son los que se tuvieron que adaptar a las herramientas digitales. Sí, por eso cuando hablamos incluso de adultos mayores, pues se les dificulta mucho esta parte de la tecnología, ¿no? Que ahora Justo. ya todo es tecnología, ¿no? Desde ahora estos apoyos, ¿no? Sociales que tenemos, todo es por medio del celular, por medio de una red Sí, social. la digitalización de todo, completamente todo, inclusive ahora, incluso los títulos, ¿no? O las cédulas profesionales, todo es Sí. digital. Antes, pues yo todavía me tocó el título, ¿no? Así enorme. No, bueno, Este, si tú imagínate yo, o sea, no, sí, todavía incluso yo a veces les comento a buscar en los biblioteca, sí, esto de que les decía yo a los jóvenes con los que trabajo en terapia que, pues, para ustedes la información es más fácil, o sea, justo. a mí todavía me tocó ir a la biblioteca, al fichero, también me tocó ir al cibercafé, estar ahí horas en el cibercafé, ¿no? Y ahora ellos ya lo tienen de una manera ahora tan fácil, ¿no? Sí, que Entonces, entonces ya hablamos como de una hiperconectividad, ¿no? Y como ahora incluso con el auge de las inteligencias artificiales no, también, pues ya eso ya se está descontrolando hasta ¿no? cierto Y punto. que creo que muchas veces lo hemos dicho acá, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho de un psicoanalista que se llama Luciano Lutero, que dice, el problema no es el objeto, sino el uso del objeto. Entonces, más bien, ¿qué usos le damos, por ejemplo, a las redes sociales, al Internet, a las inteligencias artificiales, a los perfiles, ¿no? A los smartphones. Entonces, creo que de ahí, pues, quisimos como problematizar, ¿no? Este tema, sin decir que son malas o buenas, simplemente Sí, tienen creo efectos. que ese encontrar como ese punto medio, ¿no? Entre darle un buen uso y saber poner como límites, ¿no? Porque incluso hablaba sobre de qué manera ha impactado en la salud mental. Sí, Yo quiero hablar de México en específico, ¿no? Y bueno, tratando de encontrar un poquito de información, nos habla como de 3 puntos importantes, ¿no? El primero, los primeros indicios de ya una cuestión, problemática en la salud mental ya obviamente los mexicanos, nos habla del 2011 y 2015, o sea, estamos hablando de que en México el auge entró en el 2004, 2005, ujú. ¿no? Sí, el auge, o Y sea, ya posteriormente, ¿qué son? 2005, 5 años, 6 años, incluso 10 años después, ya empezamos a ver esta problemática en la salud mental, ¿no? Y obviamente aquí nos habla el Instituto Mexicano de la Juventud, ya empieza a hacer documentación o a ok, hacer documentos, a documentar aumento de trastorno del sueño, lo que es el ciberacoso y la ansiedad. O sea, sí, ya empezamos a ver ahí los estragos del exceso, ¿no? De las redes sociales. Posteriormente viene la segunda, que es la crisis, ¿no? Como que ya el punto más fuerte, que es entre el 2019 y el 2023. La UNAM catalogó el uso desmedido del celular como una adicción, ¿no? Conductual que eleva la depresión y la baja autoestima. ¿en qué Y creo año? que hablábamos, ¿no? Del 2019 al Ok, 2023 ya ok, hablamos también que creo que algo que hizo que esto se fortaleciera hasta cierto punto fue la pandemia, sí, porque justo, todo era digital. O sea, desde ver a tu gente porque no podías salir y verlos, saludarlos, desde pedir comida, sí. ¿no? Inclusive, por ejemplo, nosotros tuvimos, si bien ya existía la terapia en línea, ¿no? La psicoterapia en línea, el boom justo que Sí, se tuvo fue que en pandemia. ajustar fue que en pandemia Sí, todos tuvimos que pasar a las videollamadas para poder dar terapia, home. intervención en Sí, lo que crisis, era también el home office. el home Y también office incluso los consultorios, pues se pasaron a esta modalidad en línea, virtual. las escuelas, ¿no? Las clases, y como ahora ya es híbrido, Sí, ¿sabes? O sí. sea, ya no hay una pandemia, pero se conservó ese modelo. Incluso esto de la creación del Uber Eats, no del, sí era el Uber Uber Eats, Eats, ¿no? Didi Food, ¿no? Sin hacer ahí spoiler. Eso, comercial, ¿no? comercial, ¿no? Pero creo que también fue Patrocínenos. eso, ¿no? De que ya todo el mundo era de yo te llevo, ¿no? Todo por medio de el celular. Por eso Aplicaciones. fue el punto de la mayor crisis, ¿no? 2019, 2023, y hablamos que O pandemia, sea, pues fue entró en el como un 2020. uso excesivo, necesario por la pandemia, el confinamiento, pero que también trajo
siempre vimos, ¿no? O sea, que iba a haber una crisis Sí, en cuestión de salud mental. una Y consecuencia, el entonces costo. generó estas adicciones, ¿no? Comportamentales, que es como el uso de aplicaciones. Sí, y bueno, al final el tercero es la atención, ¿no? Ahorita ya hablamos del 2026, Sí, que entonces ya esto es una problemática, ¿no? Que hay que atender en la salud pública mental, ¿no? Incluso, bueno, hablando un poquito en cuestión de gobierno, ya también ahí han estado tocando sí, el tema de ver de qué forma se regula esto, ¿no? sí, sí, porque están viendo qué tanto un niño puede tener este acceso a las redes o crear un perfil, ¿no? En redes sociales, en Roblox, en todo esto, donde también pues es un foco de peligro, ¿no? Donde hay peligro de extorsiones, Ujú, peligro de ujú. delitos, Secuestro. secuestros, exactamente. Entonces, insisto, creo que el problema no es el objeto, sino cómo usamos el objeto y cómo en estas brechas generacionales entre padres que son migrantes digitales e hijos que son nativos digitales, pues hay una pelea ahí donde lo que creo que es lo importante no es prohibirlo, sino regularlo, Ujú, ¿no? Entonces, exactamente. esto nos abre a pensar nuestras red flags, ¿no? Que siempre tratamos, ¿no? Como aquí de que ustedes estén como atentos. ¿Cuáles Sí, serán como estas estas desventajas o red flags las o red flags, banderas ¿no? rojas de las redes Ajá. sociales? El secuestro de la atención y la dopamina, comparación social, el highlight reel, paradoja de la conexión y mercantilización de la autoestima. Qué fuerte todos estas red flags, ¿no? Entonces, de ahí vamos a problematizar justamente cuáles son los efectos psicológicos no positivos, ¿no? De un inadecuado uso de estas redes sociales. Ujú. Y cuando hablamos de inadecuado, obviamente tiene que ver con un exceso, ¿no? Y cuando hablamos de exceso, hablamos también de una adicción, Justo. ¿no? ¿Hasta qué punto esto nos afecta a un nivel mental, emocional? Y pues creo que incluso, ¿no? Pensando ya como tenemos información ya más rápida, ¿no? Ya de una facilidad de tenerla, pues sabemos que esto genera lo que decías hace rato, ¿no? Ansiedad por validación, ¿no? Que tanto esto busco que me validen por medio de una red social, ¿no? Ser mirado, ¿no? Desde una red social. Incluso hace rato hablábamos del FOMO, ¿no? Sí, que ese también sería como una red flag. ¿Por qué? Porque el FOMO, que es como en estas siglas en inglés, Fear of Missing Out, es temo perderme eso que está pasando o que alguien está haciendo y que está mostrando en sus redes sociales, entonces lo hago por FOMO. Pero realmente no porque yo quiera, yo lo deseo hacer, sino no me quiero perder de esa tendencia, ¿no? Porque tal vez no me sentiría como parte de ese contexto, ¿no? Como que me sentiría fuera de, Justo, justo, que no ¿no? te sientes perteneciente Esa palabra. Siento que no pertenezco, ¿no? y entonces genera como este FOMO, ¿no? Que justamente habla pues más que la influencia que está teniendo este tipo, pues sí, como de historias, ¿no? Que se transmiten en Retos. retos o viralidad o trends que pues repites justamente porque no te lo quieres perder. Ujú, Y eso ujú. también nos lleva al highlight reel, ¿no? Donde get ready with me, ¿no? Y de repente vemos como en estas historias de los influencers, que también creo, ¿no? No estamos atacando a los influencers, o sea, yo creo que también hay una libre expresión en este país. Sí creo que más bien nosotros tenemos que hacer concientización que todo lo que un influencer muestra, por ejemplo, de un día de su vida, no es toda su vida. Ujú. Y entonces lo que pasa es que genera sesgos cognitivos, ¿no? O sea, un sesgo cognitivo es eh, Lo que una no está viendo. distorsión, ¿no? Una distorsión de esa percepción donde yo veo solamente que esa vida del influencer es maravillosa, Perfecto. increíble y perfecta, y entonces yo siento y me comparo. Hay una comparación social que me hace tener un problema de autoestima porque yo no estoy yendo a donde va, porque yo no soy como él, porque no tengo la piel perfecta que tiene, porque no tengo las cosas que él tiene, y entonces empieza a haber un problema como de comparación social. Exacto, fíjate, ahorita que decías esto, no sé, voy a dar como un ejemplo muy personal. Yo recuerdo cuando estaba el boom de Britney Spears, o sea, hace muchos años. O sea, todavía no estaba el boom de las redes sociales, ¿no? A lo que voy es que aún así tú veías a esa mujer tan guapa, tan hermosa,
perfecta y tú decías, quiero ser como ella, pero tú lo veías en la tele, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esta diferencia y decir, ¿no? Es que ella no ha de sufrir, ¿no? Yo a lo mejor de repente en mi adolescencia Sí, sí, pensaba, sí, es que claro, ella ni ha de sufrir, lo tiene todo, ha de claro. ser muy feliz. Y pasaba, ¿no? Creo que esta parte y nada más de verla a cierto momento en la televisión, porque Bueno, no ya estaba el bono. luego dices, ahora comprendo a la Britney pelona, ¿no? Porque Sí, ¿no? justamente, pues sí, o sea, su vida Que no finalmente, estaba viendo, pero el punto que voy es que si antes lo había, de repente estos ligeros sesgos exacto, cognitivos, ¿qué pasa ahora con este exceso de redes sociales, ¿no? Donde la justo. información está todo el tiempo encima de ti. O sea, ya donde quiera puedes en lo que es, tú llegas a cualquier restaurante, lugar y es de, ya tienen ahí, ¿no? Me pasas El Wi-Fi. el wifi, ¿no? Si no llevas, ¿no? O ya en todos lados, incluso ya en el baño estás ahí en el celular, ¿no? Entonces, si antes había estos sesgos cognitivos desde esa mirada, ¿qué pasa ahora, Sí, Cris? sí, justamente los sesgos son parte como del procesamiento de la información de los seres humanos y los sesgos están en la vida cotidiana, ¿no? En la interacción con las personas. A veces no tomamos las cosas muy personales o a veces las generalizamos, ¿no? Pero justamente o tenemos pensamiento dicotómico o todo es bueno o todo es malo. El punto es que las redes sociales, al ser una extensión de la interacción social, nos sobresatura de más sesgos al ver un montón de cosas donde tú no estás Ujú, accediendo a esos ujú. mundos y entonces tú te empiezas a comparar y empiezas tú, creo que a idealizar mucho la vida de los influencers, la vida de los artistas, la vida de los youtubers, ¿no? Eh, Cuando no es Y perfecta. viene un pensamiento obsesivo. Sí, también. Sobrepensar, ¿no? Y porque yo no lo tengo. Digo, les platicamos desde también nuestras experiencias en terapia, ¿no? Lo que escuchamos aquí con pacientes, esa parte de ¿y Sí. por qué yo sí, yo no? ¿No? O sea, esta parte de no ver más allá, ¿no? Sí, y aparte nos crean una falsa percepción de conexión con las personas. O sea, porque entonces ahora en estos realities también, eh, o estos streaming que son en vivo, o los en vivo que también eh, es una forma de interactuar con tu influencer y entonces puedes comentar, puedes hacer estas cuestiones como de interactuar con tu influencer y pensamos que hay una conexión que solo es en unos segundos, o sea, no es como que la persona con la que estás interactuando realmente te conozca, realmente sepas quién es, costumbres, principios de vida. Exacto, ¿no? Incluso ahorita recordé a un youtuber que decía, no conozcan a su youtuber en la vida real, ¿no? Porque entonces se te va a caer su mundo, ¿no? Porque al final también son seres humanos, son personas que también tienen cuestiones emocionales, tienen una historia de vida, tienen una dificultades emocionales, ¿no? O sea, también hay detrás. Y entonces, ¿qué genera? Pues genera de repente esta paradoja de la conexión, es decir, estar hiperconectados digitalmente versus desconectados de la realidad y sentirnos solitarios, ¿no? O sea, y entonces sí creo que esta influencia, incluso en la imagen corporal, muchos consultantes aquí o pacientes llegan con problemas de mi cuerpo, ¿no? Que están en la adolescencia, están construyendo su autoimagen, su autoestima, su autoconcepto, se comparan con los cuerpos, ¿no? Es que, o incluso los chicos también, ¿no? No solo es de mujeres, también hombres, cuestionándose, no estoy tan musculoso, estos contenidos de gimnasio, estos cuerpos superatléticos. Entonces sí empieza a haber estos sesgos y estas dismorfias Y ya viene ahí un trastorno en los de la jóvenes. conducta alimentaria, ¿no? Sí, un TCA, exactamente. No, Ah, también mucho, pues es que todo es este boom que estamos hablando. Muchas personas, muchos influencers compartiendo sus dietas, por ejemplo, ¿no? Y entonces no no somos eso, ellos. no, y tampoco son especialistas tal vez, ¿no? O sea, tal vez a ellos les funcionó de esa manera, pero no son personas que estudiaron o que Sí, tengan, no son profesionales en el sentido de nutrición, en cuestión psicológica, ¿no? sí, Entonces, o ¿qué sea, tanto un seguimos nada más influencer porque es el influencer? nos puede dar su rutina de gimnasio, ¿no? Su dieta, puede dar consejos psicológicos, pero justamente pues no es un especialista
el cual estés personalizado tu tratamiento, tanto de nutrición, tanto de entrenamiento físico, tanto de terapia psicológica, ¿no? Entonces, eso sí realmente creo que es una situación que expone mucho a los jóvenes, ¿no? Lo que son, pues, jóvenes, niños, adolescentes, porque pues es una época de crisis de identidad. Entonces están buscando un montón de modelos con los cuales identificarse, ¿sabes? Yo quisiera ser como él, yo quisiera, y entonces no está mal. Son Es que es parte modelos, del desarrollo. modelos de inspiración, pero no es ser como tal Pues es personas. que creo que el hecho de decir influencers, ¿qué te digo? O sea, ¿qué es un influencer? Influye, Justo. influye en tu mirada, ¿no? Entonces, si estamos hablando de estas etapas de desarrollo principales en la infancia y en la adolescencia, pues ahí es donde hay que tener como mucho cuidado, ¿no? Porque tú bien lo decías, o sea, están buscando esta parte de su identidad, ¿no? Cuando hablábamos incluso de las adolescencias, ¿no? Esta parte de la identidad, pues obviamente al tener tanta sobreinformación, ¿no? A tenerla a un alcance tan Sí. rápido, ¿no? Entonces, ahí es donde viene la distorsión y la dificultad, ¿no? Sí, que entonces hay que entender por qué nos atrapan tanto. Algo que tú ibas a comentar muy importante es como este sistema de recompensa de dopamina. Ujú, ujú. ¿Por qué el scroll infinito, no? El estar ahí, O sea, ni con esto. siquiera acaba uno de ver, y yo también lo digo desde tal vez mi experiencia, ¿no? Porque creo que también como adultos no podemos nada más descartar que los niños y adolescentes, como adultos también se genera una adicción. Y Sí. sí, o sea, todavía ni acabas de ver un video y ya le estás scrolleando, ¿no? Por eso es importante, por ejemplo, hablar de por qué TikTok viene como a generar un cambio justo en el consumo de redes sociales. Porque con TikTok sí se cambió mucho poder ver estos videos rápidos, ¿no? Y sí creo que esta parte del algoritmo. O sea, conforme tú vas viendo cierto contenido, te va sugiriendo la aplicación contenido parecido, que dices, mi algoritmo me llevó hasta acá. Ese es el scroll infinito. Justamente, actualmente, pues sí, el gobierno está tratando de hacer, ¿no?, reformas para regular. Yo sí considero que hay que regularlo, más no prohibirlo, para que el scroll justo no sea infinito. Pero las mismas aplicaciones, también tenemos herramientas digitales que pueden medir nuestro tiempo en el uso de aplicaciones, aplicaciones que cierran nuestra Ujú, aplicación porque ya excedimos el uso máximo, ujú. pero este scroll infinito es una dopamina Sí, instantánea. lo que hablábamos de la adicción a la dopamina, ¿no? Y recuerden que cuando hablamos de dopamina, pues hablamos de una hormona, o un neurotransmisor, que obviamente es el que regula el sistema de recompensa y placer, ¿no? O sea, sí es importante tener ese neurotransmisor, pero ¿qué pasa con precisamente las redes sociales, ¿no? Se genera en exceso. Es como si ya, de verdad, lo voy a lo mejor colocar ahí como palabras muy voy a tratar de ser como muy cuidadosa, pero sí hablamos ya incluso como de una adicción al alcohol, Sí, o sea, ¿no? A una sustancia no buena en ese sentido, sí, ¿no? se Que le va llama generando esa adicción comportamental ajá, porque igual que las sustancias tóxicas, generan un sistema de recompensa. Pero, por ejemplo, esta parte del sistema de recompensas por dopamina, hay que entender que esto es parte de nuestra biología y de nuestra parte neurológica. ujú, Es ujú, decir, cada cosa, por ejemplo, comer. Comer genera una recompensa también de porque dopamina. genera placer. Ajá, es una motivación y es una necesidad básica. Al tener esta recompensa de placer, vuelves a comer, pero el comer es por supervivencia, ¿no? Es un acto de autocuidado. Igual, entrenar o hacer ejercicio genera endorfinas, dopamina, serotonina, y entonces todo acto o toda conducta que genere recompensa, el cerebro la vuelve a Ujú, repetir. ujú. El punto es qué estamos repitiendo y qué hábitos se están construyendo con ese hábito que sean constructivos. Comer, hacer ejercicio, estudiar, meditar, trabajar, ¿no? Bueno, para algunos, quizás de repente el trabajo no, para muchos es Ujú. cortisol y estrés, pero justamente entonces, scrollear no está mal. Hay que entenderlo que las redes son para comunicar y de entretenimiento, ¿no? O sea, está bien que lo disfrutes, pero ¿hasta dónde
ya no estás disfrutando otras cosas y estás reemplazando tu sistema de recompensa de dopamina solamente scrolleando y no haciendo otras cosas. Sí, y cuando te das cuenta, el tiempo ya pasó. O sea, porque sí, o sea, si uno no se da, nada más, sabes, yo les pongo como ejemplo, tomen el tiempo de cuando empiezan a estar en el celular y de verdad se te puede ir media hora, una hora, hora y media, 2 horas, 3 horas, incluso hasta hay memes, ¿no? Donde estás en la noche, ¿no? Y ya cuando ves son las 3 de la mañana, ¿no? Y estando en el celular y creo que también por eso este mal hábito en el celular ha generado pues muchos problemas, ¿no? También una cuestión de la higiene del sueño. De la higiene del ¿No? sueño. Por eso hay tantas personas que tienen insomnio, ¿no? Que no pueden dormir, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo primero que tomo? El celular. Sí, o que están hiperestimulados por esta parte del estímulo visual o Sí, las auditivo. luces. Y entonces la pregunta que les hacemos a todos los que nos están viendo es, ¿sientes que controlas tus apps o ellas te controlan a ti? ¿No? O sea, creo que es una pregunta muy importante de hacer, ¿no? Sí, sí, ¿Y ¿no? cuál ha sido el hábito digital más difícil que has tenido que romper y cómo te sentiste al dejarlo? Porque como estás diciendo, se siente como una adicción, que Ujú. cuando incluso no traes el celular, te sientes como que algo te hace falta, Sí, y ¿no? no sé si incluso, no recuerdo cómo se llamaba, era un tipo síndrome, que tú crees que está sonando el cel, ¿no? O que Sí, vibró, pero incluso ni vibró ni sonó, pero ya es tanto ese exceso del uso que ya hasta tú a lo mejor lo inventas, ¿no? Lo sientes, pero no está pasando, ¿no? Entonces creo que sí son como de repente echar una miradita, ver ahí en qué parte estoy en el exceso, porque incluso em, qué tanto ha venido a afectar a nuestros jóvenes y niños esta parte, ¿no? A mí sí me gustaría como tomar más esa mirada porque, como bien lo decías, Cris, creo que al final ni es buena ni es mala, creo que aquí tiene que ver mucho la forma en cómo se regula el uso, ¿no? Y creo que hablando de niños y adolescentes, pues tiene que ver mucho los papás hasta dónde ponen límites. sí, justo. Y qué tanto ellos se relacionan, qué tanto también los papás están inmersos en este enredo social. Por eso lo quisimos titular Sí, de esta manera, donde también ellos están atrapados en esta mercantilización de la autoestima, ¿no? Donde se vincula el valor personal con lo cuantitativo de las redes. Empezamos con Facebook, cuántos likes tienes, ujú, ¿no? Y YouTube, ¿no? Y acabamos con visualizaciones y seguidores. Y yo te comentaba antes de iniciar el podcast, cómo incluso esto nos ha llevado hacia la parte de los especialistas o los profesionales, donde ya mucho joven, eh, su marco de referencia ujú. para elegir un psicólogo, un médico, ¿no? Un especialista es, ¿tiene redes sociales? ¿Y cuántos seguidores tiene? Ni siquiera estamos hablando que quizás esté dado de alta en una red como Doctoral o todas estas donde hay comentarios positivos, negativos de los consultantes o Ya de no los es tu pacientes. currículum vitae. No, ya no es tu currículum, tus años de experiencia, tus posgrados. Ahora es cuántos seguidores Ajá, tiene este especialista para yo ir, ¿no? ujú. Con él, como que ese es su marco de referencia. Sí creo que hasta ese punto ya hay un sesgo ahí. O sea, un sesgo donde eso no puede ser tu punto de referencia para elegir un Pero bueno, especialista. sí hablamos de estas nuevas generaciones, ¿no? Porque incluso ahorita me hiciste recordar, yo recuerdo que mi sobrina me decía en algún momento, ella muy jovencita, que me decía, ay, ¿y tú no te aburrías, tía, cuando estabas a mi edad, que no tenía celular? Pues no, o sea, obviamente no existía, no sabíamos qué era, o sea, era una época muy diferente, ¿no? Por eso para ellos no se concibe de repente esta mirada de cómo era tu vida sin celular, cómo era tu vida sin internet, ¿Cómo qué era tu vida sin hacían, conexión ¿no? Sin conexión a toda esta parte digital. a las redes y a lo digital? Pues era conectando con lo presencial. Y que creo que ahí es donde viene también, que no verlo solo como esas, sí atender las desventajas que están generando las redes sociales, pero también viendo un poquito la mirada de qué ventajas también nos traen las redes sociales, toda esta parte digital, porque creo que también no es como satanizar que eso es malo el internet o las redes sociales o lo digital. Creo que al final también Sí. es una muy buena opción y creo que en muchos sentidos nosotros que fuimos como esa generación que que no tuvimos y luego sí tuvimos jóvenes, creo que sí en muchas cosas nos ayudaron, ¿no? Y nos siguen ayudando. Sí, al punto en el que, pues, tanto Aurora como yo pues, nos dedicamos
a la psicoterapia, Ujú, ¿no? A ujú. la psicología clínica y pues empezamos, pues ya es el episodio 15, a pues hacer este tipo de contenido justamente en esta parte de la psicoeducación, ¿no? Poder hacer más accesible a los temas de salud, Sí, ¿no? con más facilidad, A ¿no? las personas, ¿no? Y que también hemos dicho, tampoco es que todas las personas deben estar en terapia, algunos casos claramente sí, pero siempre creo importante es estar informados y con el conocimiento de temas de salud Ujú, mental, ¿no? Y ujú. por eso Y decías creo hace que esa es una de rato, las ventajas, ¿no? las ventajas, la parte psicoeducativa, pero como todo, ¿no? Tanto hay contrastes buenos como contrastes malos. Hay fake news, hay información falsa. También creo que por eso queremos hablar algo que se llama, ya había dicho Aurora, higiene digital, Ujú. ¿no? ¿Qué es la higiene digital? Establecer límites conscientes y hábitos saludables en nuestro consumo de pantallas, ¿no? Hay que cambiar ese hábito que tenemos de consumo automático de las redes sociales, de las aplicaciones, a un consumo intencional, pero voluntario, ¿no? Y hay que saber en qué momento de tu día es cuando más consumes, por ejemplo, o scrolleas más, o en el trabajo, cuando te vas a dormir, o en el día, ¿no? Y de tener una buena higiene, es como la higiene bucal O la higiene del sueño, o ¿no? la higiene También. del sueño. Una higiene digital es saber regular tu consumo, ¿sabes? Es decir, pero sí creo que es importante que ustedes allá identifiquen en qué momento, concienticen, en qué momento yo ya estoy scrolleando porque estoy aburrido, o porque me siento solo, o porque me siento ansioso, o porque me siento triste. O porque en la noche da ansiedad y te da el insomnio, ¿no? O incluso, a mí me llama mucho la atención, perdón por lo que voy a decir, pero la gente que se lleva el celular al baño, o sea, yo de verdad no puedo concebir, o sea, yo no lo puedo hacer, ¿no? Porque creo que incluso ni esa necesidad básica necesaria de un ser humano, o sea, ya tú la estás consciente de a lo que vas, sino ya estás como en el celular, Sí, pero ya está muy aparte normalizado. sí, ¿no? Y creo que incluso hasta en cuestión de higiene, ¿no? En la Sí, no se limpieza. recomienda por la higiene de que pues el celular está en contacto de tus manos o habría que limpiarlo ahí con una No, toallita. pero digo, yo respeto mucho cada quien toma, ¿no? Sus decisiones, pero creo que incluso hasta eso, ¿no? En la mañana escuchaba yo a un especialista precisamente que decía, incluso algo muy común que pasa, muy común, y lo generalizo porque creo que sí es muy común, el llevarte los celulares, ¿no? Cuando vas a comer. O sea, Sí. ya no hay esa interacción en la familia, ya cada quien en su celular, ¿no? Ya no hay ese cara a cara, platicar, porque hay esa necesidad de tener el celular. Bueno, nosotros lo vemos, ¿no? O sea, a nivel personal es algo que también pasa y eso que quizás nuestros papás son de una generación de migrantes Ujú, digitales, ujú. donde hasta ellos ya están, ¿no? Y Sí. O sea, ya vemos a mi los mamá adultos mandando sus mayores. piolines y mi papá con sus teorías conspiranoides, ¿no? Entonces, y comiendo, Sí, o sea, creo que ya incluso a los adultos mayores también ya los atrapó, ¿no? Que ya hablamos de que justo, son los, ¿cómo se llaman? migrantes Migrantes digitales. digitales, ¿no? Justo. Y que entonces eso pues nos ha traído como concientizar y creo que sí nos ha traído ciertas problemáticas, ¿no? Al consultorio, donde se sienten desconectados, donde se sienten solos, O donde que se no los sienten escuchan, que no están deprimidos, presentes. problemas de autoestima. Sí creo que esta hiperconectividad nos ha desconectado de la vida real y de de nuestro mundo interno, ¿no? De nuestras emociones, que estoy sintiendo, porque estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, de confrontar realidades que nos duelen. Todo es también una situación como de escape, ¿no? Pero que también hay que entender que las redes sociales pues tienen un funcionamiento y el punto es Sí, entender hasta dónde nos atrapan y hasta dónde hay que ponerles un límite, ¿no? es que es como lo Haciendo, que decías, Cris, o sea, creo que al final cualquier cosa, situación, se puede generar una adicción. Por eso es importante saber hasta dónde, ¿no? Incluso pensando, no sé, en alguna bebida favorita, ir a algún lugar favorito, incluso el gimnasio, ¿no? Ir a hacer ejercicio, en un exceso se hace una adicción. O sea, todo lo que puede caer en sí, un exceso genera un conflicto emocional. Entonces, las redes sociales por sí mismas no son malas, como decías,
lo que expresaba el psicoanalista Lutero, ¿no? O sea, no es el objeto, sino el el uso uso del que le objeto. damos. Entonces, ¿qué está pasando con Y el el uso uso? que le vamos a dar a ese objeto, ¿no? O esa herramienta digital, habla mucho de nuestro estado de salud mental, habla mucho de nuestras necesidades psicológicas, habla mucho de nuestros conflictos emocionales. Entonces, si ese objeto lo estamos sobresaturando, estamos Ujú. hiperconectados, pues justamente es porque algo pasa en nuestro mundo interno, en nuestras emociones, que por eso, sí muy importante, por ejemplo, cuando trabajamos adicciones aquí, la adicción muchas veces no es origen de los conflictos, sino es la manifestación, el efecto de un conflicto interno de depresión, de ansiedad, de Exacto, ¿no? sufrimiento. Y un ejemplo rapidísimo, ¿no? Yo recuerdo que a algún paciente yo le decía, es que el problema no es el alcohol. O sea, sino, ¿por qué te excedes en el alcohol? ¿Qué hay detrás de eso? El Justo, exceso, ¿qué hay detrás? O sea, tú te tomas una cervecita, 2 cervecitas, no pasa nada, pero ¿por qué ya caer a la tercera que sabes que en ese exceso a ti ya te pone mal? sí, ¿Qué hay detrás ¿qué de hay eso? detrás? Entonces, igual en las Sí. redes sociales, Las redes ¿no? sociales, justo ¿Por qué te excedes en una red social? por eso ¿Qué funge como un buscas? objeto. Fíjate que hay un término que en psicoanálisis se llama farmacón, que es las sustancias o ciertas situaciones que te generan adicción. Antídoto y veneno. A la vez funciona como antídoto Sí. de algún dolor o sufrimiento emocional, pero a la vez también es un veneno, ¿no? Entonces, sí creo que las redes sociales, el hiperuso, ¿no? El uso no responsable, sí creo que obedece mucho a algo quiero anestesiar, algo no quiero sentir, algo quiero evadir, que no estoy atendiendo y entenderlo. Y ya lo decía Freud, ¿no? Emociones no expresadas se manifiestan de peores formas, ¿no? Entonces ya aquí viene el paciente o el consultante con depresión, con ansiedad, con fobia social, con situaciones complicadas, justamente porque explota. O sea, esto en algún momento va a explotar y por eso digo, sé que el tema es muy amplio, pero también vemos ahora muchos influencers o muchas personas que están haciendo este tipo de contenido eh, trastornándose, ¿no? Diría en la película de Intensamente dos. O sea, sí ya haciendo cosas que tú dices, ¿qué está pasando? O sea, porque no puede ser lo único que nos dé entretenimiento, que nos dé Y es felicidad. que, ¿sabes? Creo que también es regular qué vemos. Ay, Porque también. creo, o sea, yo se los digo Higiene desde digital. siendo esta nativa digital, pero de las primeras, que vivió en un mundo sin y luego un mundo con, Con o sea, ahorita ya el acceso tan fácil de ver situaciones tan desagradables, la o sea, y no globalización. quiero colocar el nombre, pero muy desagradables que tú anteriormente sin tener esta herramienta no las Justo, veías. justo, justo la globalización nos ha llevado a enterarnos de temas, ¿no? Globales. Que tal vez no sería bueno enterarse ni Sí, verlas. guerras, violencia, ¿no? Situaciones como muy, de vejaciones. Linchamiento, o Sí, sea, tú ves lo que pasó ahora de la explosión de la pipa mm, acá en Ciudad de sí, México, o sea, eran imágenes sí, sí, que de sí. verdad trauman. Imagínense, para un adulto fue traumático, un niño, un adolescente. Tengan cuidado porque justo el problema con el algoritmo es que si tú empiezas a ver esos Sí, videos, ¿no? pum, pum, Entonces te va pum, pum. sugiriendo Y te van llegando. justo. Y entonces sí creo que por eso hay que tener buena higiene digital, porque sí creo que las noticias en sí, en general, son crudas, son dolorosas. No quiere decir que las evadamos o evadirlas, ¿no? Pero sí creo que hay Pero que que no es necesario verlas. diario, o que sea lo No, primero o en la sea, mañana que te imagínate salga en tu tu reel. mente. O sea, yo No, recuerdo cuando fue lo de la pandemia igual, ¿no? O sea, creo que también fue sí, una sí, sí, sobrecarga de de estar, ¿cuántos imágenes. van contagiados? ¿Cuántos van desvividos? Todo eso sí, justamente eso te tenía una paranoia. Entonces sí tengan cuidado en qué es lo que primero que consumen en su día, cómo están consumiendo, cuánto tiempo le están dedicando y eso cómo influye en su estado de Ahora salud mental. imagínate igual, hablando de lo sexual, o sea, cuando tú escuchabas los packs, los nudes, El o sea, sexting, ¿no? Toda esta parte, o sea, a lo mejor antes lo había, pero era privado, ¿sabes? O sea, no dudo que sí lo había, pero era más privado, ahora todo es público. O sea, tengan ya cuidado con incluso eso. cualquiera con un celular pueden grabarte
distorsionar, porque a veces ni si yo en algún momento me cuestionaba, Cris, eh, ¿qué tanta libertad de expresión puede tener uno? ¿Hasta dónde con un celular? ¿Hasta dónde sé que esa es la verdad, la veracidad? Porque la gente ya no investiga, ya no lee, ya no se informa, ya de inmediato ve la información y luego va el boom y viene toda esta parte de funarte, La ¿no? De funa es un generar fenómeno social muy importante, qué bueno que lo dijiste, el hate, la terriblemente, ¿no? cancelación, la cultura de la cancelación se le llama, ¿no? Hasta qué punto ya las redes sociales tienen un poder de, sí, de funarte, de cancelarte, linchamiento social, ¿no? Un linchamiento que ya Sí, no es quizás este grotesco que pasaba pero aún así físico, sigue siendo pero ahora grotesco. ya es como comentarios, hate, ¿no? Y como si, Y eh, gente que de verdad lo hace con esa finalidad. O pero sea, eso es terrible. Sé que siempre ha existido, pero ahora que tanto la red social les da más esa facilidad, incluso no sé si antes escuchabas que había un dicho que decía, la gente opina nada más porque tiene boca, ¿no? Y entonces ahora, para mí, mi refrán es, la gente opina pues desde que tiene un celular, porque ya ni siquiera investiga, se pregunta, cuestiona, sino en directo, y su verdad es su verdad. sí, Y por esto eso genera muchos mucha conflictos. higiene digital, si tú eres también, estás creando, no estamos en contra de que también quizás nosotros estamos creando contenido, nos han echado hate, crean o no. Y no somos Entonces, influencers, nosotros lo que no, queremos es solo compartirles es un información, canal ajá, psicoeducativo, que les ¿no? pueda Que funcionar, les pueda servir. ayudar, tomen lo que les pueda ayudar y lo que no, pues siempre hay pues otro tipo de contenidos que pueden consumir, pero creo que lo importante es que tú te cuides tu salud mental. A veces desactivar los comentarios, creo que puede ser una buena Sí, opción. A veces no publicar todo y disfrutar sin publicar. Creo que es también algo que no se hace. O sea, voy a disfrutar este cine, esta función, este café, esta salida con mi amiga, con mi amigo, mis amigos, sin publicar, ¿no? Porque lo que importa es lo que estoy viviendo en el aquí y el ahora y no las visualizaciones, los seguidores. Pero sí es un tramado que ahora los pacientes llegan con que stalkeé a mi ex, o eso es muy stalkeé, no, lo común, ¿no? stalkeé y entonces vi que estaba con alguien más y entonces publicó esto O y, le dio y, y like ya la le eché chica, indirectas ¿no? ¿Y por en qué le dio ex. like? O sea, de verdad, ¿cómo ha generado? Si antes había infidelidades, había mucha problemática en relaciones de pareja, yo les aseguro que el índice ha subido. Sí, y aparte incluso ahora antes rompías la relación Y ya, y ya no pero sabías nada de ahora, esa persona. Ahora sabes todo lo que pasa con esa no, y persona. aparte deja eso, te exhiben. Sí. No, o sabes qué, publicas algo con la intención de que ese alguien lo vea. Y entonces echas indirectas mandando publicaciones. Y aparte Y te entonces, exhiben, ¿no? pero aparte ya no confrontas. O sea, ya tu medio son las redes para cancelar, funar, difamar, echar hate. Ya no hay una confrontación de la problemática, ¿sabes? Y los jóvenes consultantes aquí llegan enredados en una situación de redes sociales y cuando le dices, espérate, esto no es todo tu mundo. O sea, no es tu mundo. Es una red social. Tu mundo es este Y inmediato. de verdad les cuesta trabajo identificar la realidad con, ahora sí que el ciberespacio, ¿no? O sea, su cibermundo, a su ciberespacio, o sea, Y entonces a veces hay que sacarlos. Hay este detox de redes sociales, ¿no? Que también mucho de la higiene digital es no, muchos yo veo que cancelan sus cuentas, ¿no? Como un detox. No buscamos tanto eso, ¿sabes? Es solo aprenda a regular, solo aprenda qué tanto consumir, qué consumir y cómo manejar estas aplicaciones. Pero no tampoco buscamos el detox. Hay muchos que es, cancelé mis cuentas, no quiero saber un mes, todo por WhatsApp, yo ¿no? recuerdo mucho que antes decían que cuando ponías en tu WhatsApp, o no sé si también en otra red social, quitabas tu foto, era porque estaban como, como fuera de línea, No, ¿no? Algo pero malo, justo eso ¿no? hay O que sea, como estos entenderlo. códigos, que también, códigos actuales de estas nuevas generaciones, Hay ¿no? toda una cultura que se ha creado de El Six símbolos, de Seven, que decía, conductas, ¿qué es eso del Six Seven, no? Six Seven, Six Seven. O sea, pero sí, quitar tu foto de perfil, ¿no? Puede ser una forma de estoy triste, ¿no? Me siento solo. Y entonces son cosas que como psicólogos clínicos debemos entender,
debemos estar informados, debemos saber cuáles son los efectos psicológicos, ¿no? Y no somos nosotros como para prohibir o para estigmatizar, ¿no? Simplemente decir qué está pasando con esto y qué tiene que ver contigo. Y como papás, estar informados, porque creo que al final todo lo que les compartimos, obviamente es para que un niño y un adolescente lo lleve a cabo, pero cuando hablamos de infancia y hablamos de adolescencia, hablamos que la mayoría de las responsabilidades son los padres, ¿no? Esta parte de poner normas, límites, tiempos, ¿no? Pero si yo como mamá o como papá no me sé poner límites, no sé, también yo todo el tiempo me la paso en el celular, ¿no? Que hemos visto muchísimos videos, ¿no? Donde papá y mamá en su celular y los niños llamando la atención, ¿no? O a veces ya, ten el celular, cállate y siéntate, ¿no? Yo recuerdo que antes mi mamá nos decía, calladitos, ¿no? Todo así Te ves como más casi, bonito. casi no respires, ¿no? Ahora es de ten el celular, no me estés molestando, ¿no? Sí, Y y creo que se saber, vale de se repente, pero vale porque es entretenimiento, pero no puede ser todo el entretenimiento que estemos consumiendo o no puede ser todo lo que nos genere dopamina, ¿no? exacto. Y bueno, rapidísimo, antes de terminar, me gustaría también compartirles que toda esta información o sobreinformación en las redes sociales también nos lleva a ver ciertos trastornos, Ujú, ¿no? De enfermedad mental, como el trastorno depresivo, ok, el trastorno de ansiedad generalizada. O sea, si imagínense, ya traíamos una ansiedad, ¿qué está pasando, no? Si ya traíamos ahí ciertos síntomas, TDAH, falta, dificultad para la atención, cuando ya estás en la escuela, ¿por qué tantos niños de repente también tienen falta de sí, atención? Trastornos de conducta alimentaria, lo que los veíamos, ¿no? TCA, Los filtros, ¿no? Que de verdad, qué hermosa se ve uno con filtros, ¿no? Pero no eres tú, o sea, no eres justo, tú, ¿no? Trastornos obsesivos compulsivos, esta parte de estar obsesionados, esta parte del sobrepensamiento, ¿no? Trastornos por adicción conductual, que era lo que hablábamos, ¿no? La adicción al internet, justamente, que se justo. anclan. Entonces tengan cuidado, monitoreen su consumo, vean que están No es consumiendo, malo, ¿no? recuérdenlo, tampoco es satanizarlo, verlo como una cuestión mala, creo que al final es una excelente herramienta. Y ojo también, sí lo quiero decir y puntualizar, jóvenes, la IA no es un psicólogo. Sí, O sea, creo que es una excelente herramienta, de verdad es una excelente herramienta, pero hay sí, límites también, porque no es sí. lo mismo la IA sea de repente el terapeuta, ¿no? Y cuestionar y Sí, no es preguntar si psicólogo, puedo no es esto, psicoterapeuta. porque lo importante es esta parte Sí. tangible, No cara estamos en a cara. contra. O sea, muchos jóvenes de repente nos dicen, es que ChatGPT me dijo esto, ¿no? O sea, no estamos como de no consultes, más bien ser responsable en lo que Ajá, vas a consultar y saber que lo que consultas, pues no es de un experto, solo es inteligencia artificial. y te va a arrojar, obviamente, información desde la que Se equivoca toda esa red tiene, entonces sí hay error, y se equivoca y hay error. Entonces sí tengan ¿no? cuidado con hacer de ChatGPT tu terapeuta, Sí, porque no lo puede ser es, una herramienta importante para consultar. como para la escuela también, porque híjole, yo recuerdo antes eran tareas y esto como nos tenían y ahora ya rápido bajan, hazme tal tarea, uf, oye, pues no, hay que utilizar también nuestra cabeza, Justamente, pues nuestras neuronas, nuestro nuestro movimiento. aprendizaje, nuestra plasticidad cerebral, ¿no? Exacto. Es un tema que, bueno, Puede dar para vas mucho, para ¿no, dar Cris? mucho, quizás podamos de repente hacer un segundo episodio, ¿no? Hablando de redes Sí. sociales, creo que es un tema muy fascinante, nos encanta a nosotros. Pero bueno, cerrando un poco este ya episodio, ¿cómo cerraríamos, Aurora? Pues sí, en primer lugar, pues solo busquen un equilibrio, ¿no? No satanizar la cuestión digital, pero tampoco excedernos, ¿no? Excedernos, y no solo en Internet, sino en muchas cosas. Pero me gustaría terminar con una frase que dice, desconéctate un momento de las redes sociales para reconectar contigo mismo. Perfecta frase. Muy bien, pues yo soy el psicólogo Y Chris yo, la psicóloga Aurora. y esto fue Tu Tu escape. Escape.